Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría comentaros un artículo que ha escrito Úrsula Kapman en Coins Weekly, ¿de acuerdo? En la edición especial para Madrid 2024, ¿de acuerdo? El artículo que quiero comentar es este, el que dice el cambio de valores en la sociedad y la ley alemana de protección del patrimonio nacional. Un ejemplo. Este ejemplo ya os digo que será el ejemplo alemán, que es el que Ursula Kapman protagonizó de primera mano en sus reivindicaciones para una mejor ley de patrimonio que permitiera, digamos, que fuera compatible con el coleccionismo de monedas, ¿de acuerdo? De todos es bien sabido que el Estado, pues poco a poco va endureciendo las políticas, digamos, en defensa del patrimonio, ¿de acuerdo? Digamos que los arqueólogos están muy preocupados, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por el tema del detectorismo, digamos, mal usado, ¿no? Por ejemplo, en yacimientos, ¿no? Y la pérdida de datos arqueológicos que eso puede suponer, ¿de acuerdo? Y luego, pues por el comercio ilícito, es decir, ilegal, ¿no? Que de eso puede desprenderse, ¿no? O sea, alguien encuentra algo y luego lo vende y entonces, pues claro, digamos, muchos sectores a veces de la arqueología, pues ven en el coleccionismo una demanda que alimenta el expolio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de todos es bien sabido pues que la legislación se va endureciendo, el detectorismo cada vez está más restringido, ¿no? Andalucía, por ejemplo, ya la ha prohibido directamente. En Cataluña, por ejemplo, lo sé por un vídeo de un detectorista, se preguntó a través de una asociación de detectoristas, la asociación Tárraco, se preguntó específicamente a la Generalitat si era posible detectar y resumiendo mucho la respuesta, pues fue que no, ¿vale? Y venían a decir en la respuesta que había dos tipos de zonas, digamos, los yacimientos y lo que podría ser un yacimiento. Es decir, si se ha encontrado algo, no puedes detectar allí, y si no se ha encontrado nada, no puedes detectar allí porque podría ser que más adelante sí que se encontrara algo. ¿De acuerdo? Es un poco eso de que yo alguna vez os había dicho de que se considera a veces el país como una especie de yacimiento gigante. ¿De acuerdo? Evidentemente ya sabéis que esto está lleno de, digamos, de contradicciones, porque claro, la actividad agraria, la actividad humana, la urbanización, etcétera, pues digamos, hace que eso, pues luego, digamos, pase a un segundo plano cuando las necesidades del presente, pues son más importantes que entre comillas, la necesidad de conocer el pasado. ¿De acuerdo? El presente pues es más importante que el pasado, como es lógico porque estamos viviendo en el presente, no en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, en este artículo es muy interesante porque Ursula Kapman nos explica un poco el caso alemán, ¿de acuerdo? Y yo creo que la reflexión que hace me ha interesado mucho porque veo que va en la misma línea que yo defiendo en este canal. ¿De acuerdo? Me estoy poniendo una medallita, ¿a que sí? Vale, entonces, vamos a explicaré un poquito el contenido del artículo de Ursula Kapman, que si queréis verla, digamos, hablando y tal, seguro que hay compañeros youtubers que colgarán vídeos de ella, pues comentando cosas, pero también hay una fantástica entrevista que hizo Damián Salgado hace un tiempo en su canal, Numi Channel, donde se comenta pues distintos aspectos sobre esta lucha del coleccionismo por sobrevivir a las leyes restrictivas del patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos cuenta Ursula Kapman, doctora, estudiosa, digamos una de las cabezas visibles, ¿no?, de esta publicación con alto prestigio internacional? Bueno, lo que nos dice es que en 1987 Alemania ya intentó hacer una especie de censo, supongo que numismático,
en el que, bueno, quedaran registrados todas las monedas que la gente tenía antes de la entrada en vigor de estas leyes restrictivas. En ese momento la gente lo vio como un ataque a las libertades individuales y protestó muchísimo, ¿de acuerdo? Digamos, el ambiente universitario lo vio como un intrusismo. Luego, ¿qué hizo el Estado? Pues bueno, yo os he dicho muchas veces que esto es una guerra lenta, de tiempos muy lentos, de tiempos muy superiores a las de una vida humana. Entonces, bueno, no lo consiguió en 1987 y lo volvió a intentar en 2011, ¿de acuerdo? Y entonces allí aparentemente parecía que digamos que había una cierta indiferencia, esa es la palabra que utiliza Ursula Kampmann. En 2011 ya había una cierta indiferencia sobre el tema, es decir, que a la gente pues no le parecía del todo mal que el Estado controlara las propiedades privadas de la gente en favor de una idea, digamos, metafísica como es la de el patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces ella, ¿qué hizo? Bueno, pues ella, junto con otras personas, ¿no? Pues comenzó a hacer movimientos para impedir un poco eso, porque claro, había el peligro de que muchas de las colecciones que tenía la gente pues quedaran en una zona, digamos, insegura, ¿no? Y bueno, y que el mismo coleccionismo de monedas en Alemania pues quedara gravemente afectado, limitado o incluso eliminado. Ursula Kampmann lo que nos cuenta es que en el pasado los investigadores pues era normal que coleccionaran, eso se veía bien. Fijaos que ella dice en el pasado, entonces quiere decir que hoy en día muchos investigadores se guardan mucho de decir en público que coleccionan, ¿de acuerdo? Y eso es una cosa que yo también constato en nuestro país, en España, ¿de acuerdo? O sea, la mayoría de investigadores coleccionan, pero en público no suelen admitirlo, ¿de acuerdo? Es un poco como que está mal visto. A mí me recuerda un poco a lo de los nigromantes, ¿no? O sea, esos estudiosos de medicina que oficialmente no podían abrir un cuerpo humano para aprender la anatomía humana, pero que luego, digamos, a escondidas, a hurtadillas, de noche, bajo, digamos, la tenue luz de una vela, pues tenían que investigarlo, ¿no? Porque la ley, digamos, no les ayudaba a poder, digamos, desarrollar la ciencia. Y entonces, pues bueno, en el pasado los investigadores coleccionaban, no tenían problema en admitirlo, y cooperaban abiertamente con los comerciantes, o sea, estaban todos, digamos, muy conectados, de tal manera que era muy fácil enterarse de qué monedas nuevas aparecían, de desarrollar los conocimientos numismáticos, etc. ¿De acuerdo? Esto poco a poco fue cambiando. Ursula Kampmann señala un poco el principal motivo, pues que a partir de los años 70 se va generalizando el uso de detectores de metales que comienzan a generar una situación cada vez más habitual, y es pues que personas usando el detector pues llenaban de agujeros pues ciertos yacimientos arqueológicos. No digo que todos los detectoristas lo hicieran, por supuesto, pero sí que es verdad que bueno, se convirtió en un problema que de vez en cuando aparecía eso, ¿vale? Y que a lo mejor pues en los años 40 o los años 20 o en el siglo XIX pues eso no existía, ¿de acuerdo? No sé, os imagináis por ejemplo a Howard Carter encontrando que el yacimiento de Tutankamón pues hubiera sido desvalijado entre comillas, ¿no? Por unos agujeritos de detectorista. Bueno, eso es más o menos como lo plantean muchas veces los arqueólogos, ¿no? ¿De acuerdo? No digo que tengamos que hacerles caso plenamente, pero bueno, eso es un poco el planteamiento. Entonces, el uso de los detectores, pues bueno, ha generado, digamos, una situación nueva, entonces en la que se han generado como dos bandos, ¿de acuerdo? Por un lado estarían los arqueólogos extremistas, esta es la expresión que usa Ursula Kampmann, ¿vale? Los arqueólogos extremistas serían aquellos que dicen que el detectorismo fuera y que incluso el coleccionismo fuera, porque alienta, ¿no? De algún modo está alimentando pues el comercio ilícito de bienes arqueológicos, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, podríamos situar a personajes como el señor aquel que en una conferencia pues se autodenominaba demasiado talibán, ¿de acuerdo? En el sentido de que él consideraba que era una especie de defensor radical del patrimonio,
¿no? Y que, bueno, entonces decía que incluso las colecciones privadas deberían ser pues fundidas en las plazas públicas. Evidentemente lo que dice este señor es una exageración, él mismo es consciente de la salvajada que estaba diciendo y por eso él dice que es demasiado talibán. Pero fijaos que cuando él decía que era demasiado talibán, en el fondo reconocía que sí que era talibán, es decir, que sí que era una especie de guardián del pensamiento, de protector de la cultura, autorizado, a diferencia de otras personas que no, a juicio de él, pues no lo eran, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los arqueólogos, digamos, extremistas, no digo los arqueólogos, sino los arqueólogos extremistas, ¿no? Que quieren cargarse el coleccionismo, ¿no? Y luego tendríamos por otro lado, pues los antiguos comerciantes, según Ursula K. Mann, y yo diría incluso los antiguos coleccionistas, ¿no? Que, bueno, que creen en la libertad total de comercio, ¿de acuerdo? Una especie de anarcocapitalismo coleccionista, ¿de acuerdo? En el sentido de que, bueno, yo tengo derecho a la propiedad, por tanto, que me viene usted aquí a explicar si yo lo he comprado, etcétera, incluso en un mercado, en una tienda o lo que sea, ¿no? ¿Qué me está pidiendo usted? ¿De acuerdo? Pues sería un poco los dos extremos según Ursula K. Mann, ¿de acuerdo? Entonces lo que viene a decir es que los argumentos son muy predecibles en ambos bandos. Viene a decir que los arqueólogos extremistas suelen hablar siempre pues, de que se está estropeando el patrimonio del país. Es un poco aquello de lo que tanto les gusta decir del contexto. Es que se pierde el contexto. Tú sacas la moneda y entonces el contexto se ha roto. Ya no sabemos muchos datos, ¿no? Al cruzar pues, la presencia conjunta de ciertos elementos en un yacimiento, ¿no? Eso es lo típico, ¿no? O sea, cuando un arqueólogo habla sobre este tema, ya sabes que va a decir eso. Y dice Ursula K. Mann pues que en, digamos, en la visión más antigua, ¿no? más tradicional del coleccionismo, ¿no? Pues también es un poco predecible en el sentido de que van a pues a defender el libre comercio, la propiedad privada, etcétera, ¿vale? Entonces, fijaos, está hablando de dos extremos. ¿Qué es lo que está defendiendo Ursula K. Mann? Bueno, no lo ha dicho de manera clara, pero si estos son los dos extremos, lo que nos está diciendo Ursula K. Mann es que probablemente la solución esté en un término medio, ¿de acuerdo? Claro, no cita aquí cuál debería ser este término medio, ¿no? Pero bueno, yo especulo, yo entiendo que lo que ella propone es algo así como un coleccionismo regulado, ¿de acuerdo? Es decir, que se pueda coleccionar, pero siguiendo unas normas que establezca el Estado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí yo, a ver, me gustaría opinar un poco sobre este punto, ¿no? O sea, así en abstracto, pues parece bien, pero claro, tendría que verse cómo está regulado, porque puede ser que esté regulado de manera tan restrictiva que a duras penas no te dejen coleccionar nada que merezca la pena ser coleccionado. Es decir, si en esta regulación se dice, por ejemplo, que no puedes coleccionar nada que sea antiguo o medieval, pues apaga y vámonos, ¿de acuerdo? O sea, con sinceridad, vaya rollo de regulación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sí, es verdad, o sea, lo que está ella sentando son los dos extremos y lo que dice es que, bueno, que hablando se entiende la gente y que debería buscarse un punto medio en el que al menos todos estuvieran parcialmente digamos, de acuerdo. ¿De acuerdo? Yo aquí meto un poquito de baza. Yo creo que el punto medio sería la legislación inglesa. ¿De acuerdo? Es decir, tú buscas lo que quieres con el detector, a menos que sea un yacimiento declarado, o tú coleccionas, que son cosas distintas, detectar y coleccionar. Y entonces, bueno, pues en cuanto hay piezas importantes y tal, el Estado, pues que pueda ejercer de algún modo el derecho de compra, ¿de acuerdo? Compensando digamos, al detectorista que ha hecho un hallazgo y ya está. Entonces hay una tasación que sea medianamente justa y entonces, pues bueno, si el Estado le interesa tanto eso, que lo pague, que lo compre a la persona que, bueno, que tuvo la fortuna o simplemente la insistencia de ir buscando cosas. ¿De acuerdo? O sea, para mí el término medio sería la legislación inglesa, evidentemente. ¿De acuerdo? Alguno dirá, no, pero eso es un extremo, la legislación inglesa. No, el extremo sería que la gente se pueda quedar directamente todo lo que encuentre y que el Estado no tenga nada que decir en ese tema. Eso sí que sería un extremo. Igual que sería un extremo, pues las políticas que están aplicando ciertos estados de prohibir
prácticamente el coleccionismo en la práctica o incluso o el detectorismo, ¿de acuerdo? Eso sí que serían extremos. Pero bueno, fijaos que Ursula Kampmann se pone en un punto medio, ¿de acuerdo? Entonces, la doctora alemana lo que hace es señala un poco cuáles son los puntos que tuvieron que abordarse un poco para intentar lograr ese consenso, ¿de acuerdo? Ese punto medio. Señala 3: el valor de la seguridad jurídica, el valor de los derechos humanos y el valor de una buena cooperación entre asociaciones de distintos tipos. Entonces, el primer punto, el valor de la seguridad jurídica. Lo que venía a decir es que tenía que vigilarse mucho esta regulación, ¿no? Digamos, cómo el Estado legisla, porque claro, primero, tendría que clarificarse qué estaba permitido y qué no. ¿Cuántas veces aquí en España, por ejemplo, no se ha discutido si puedes o no puedes detectar, si resulta que no es mi mundo, yo no detecto, lo he dicho 1000 veces y no lo digo por decir, es que no sé cómo funciona un detector. Lo he visto a veces en vídeos de estos de YouTube, que hay aficionados que lo hacen, pero mi hobby es el coleccionismo y el estudio de las monedas, no el hecho de pasarme toda una tarde o toda una mañana ahí sudando con una maquinita en el campo y cavando. No es mi estilo, ¿de acuerdo? Entonces, la seguridad jurídica, ¿no? El tener claro qué es lo que se permite y qué es lo que no. Os pongo un ejemplo. Por un lado se dice que es conveniente tener factura de las piezas que uno tiene, pero al mismo tiempo el Estado permite que muchísimos mercadillos y comerciantes que vendan las monedas y no te den una factura de eso, detallada, explicando o poniendo qué pieza es. Entonces, son los mismos comerciantes los que acaban generando que las piezas queden en una situación gris. Y es más, es el mismo Estado el que permite que los comerciantes lo hagan. Entonces, ¿qué va a exigir el Estado si él mismo lo permite? Si los mismos policías a veces están vigilando el mercadillo en el que se están vendiendo monedas y luego no te dan factura. ¿Entendéis? O sea, eso genera una inseguridad jurídica. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está permitido, que no? Porque el Estado permite muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ella dice es que para eliminar esa inseguridad jurídica, pues cosas que habría que hacer sería precisar las definiciones, es decir, que las leyes, cuando se redactan, que tiene que quedar muy claro de qué se está hablando en cada momento, o sea, que los conceptos no sean ambiguos, ¿de acuerdo? Precisar definiciones. Otro elemento que tiene que digamos, que quedar muy claro para no generar inseguridad jurídica, pues el lema ese de indubio pro reo, es decir, en caso de duda, a favor del reo, del condenado o del juzgado, ¿de acuerdo? Es decir, no, en general se tiene que presuponer la inocencia de la persona, es decir, por ejemplo, del coleccionista. Si el coleccionista te dice que lo compró en tal sitio, pues en todo caso quien acusa, que es el Estado, es el que debería demostrar que eso no es así. Y fijaos que muchas veces las leyes invierten la carga de la prueba y lo que hacen es exigirle al coleccionista que demuestre que lo compró ahí, cuando es el Estado el que acusa. Eso no tiene sentido. Ursula Kampmann reconoce que en las leyes alemanas no se consiguió eliminar eso, es decir, que en la regulación alemana de algún modo ha subsistido el hecho de que tú tengas que, algo así como que poder demostrar de dónde sacaste la pieza, la famosa trazabilidad. ¿De acuerdo? Yo, a mi juicio, si eso es así, porque no conozco con detalle las leyes alemanas, pues me parece pues un abuso del Estado. O sea, el Estado aquí ya no es Estado, sino que es directamente Leviatán, controlador. Otro punto que, según la doctora alemana, debería, digamos, plantearse es el tema de la retroactividad. O sea, ¿qué pasa con las colecciones antiguas? O sea, ¿se va a aplicar una ley que afectará a gente que tiene monedas antiguas? ¿O simplemente monedas que salieron de la tierra mucho antes? Porque igual esa moneda tú no la tienes desde antes de la ley, pero esa moneda igual lleva 50 o 100 años dando vueltas por los mercadillos, por las tiendas, y entonces cada cierto tiempo, cuando el coleccionista se muere o simplemente vende sus monedas, pues al final la acabas comprando tú. Y entonces esa moneda, pues
digamos, no tiene una procedencia, no tiene algo así como un árbol genealógico impoluto, pero tampoco quiere decir que que la hayan sacado ese fin de semana de un yacimiento. ¿Me entendéis? O sea, la retroactividad tampoco es algo que debería exigirse o aplicarse a los coleccionistas. Es injusto. ¿De acuerdo? Puede ser legal, porque el Estado hace que sea legal lo que sea, pero eso sería injusto, ¿no? Igual que el indubio pro reo si no se respeta. Y otro punto que también señala a Ursula Kampmann en el tema este de la inseguridad jurídica, ¿no?, que muchas veces generan este tipo de legislaciones, es el tema del derecho nacional versus el derecho internacional. O sea, es obligación de la gente conocer las leyes de su país, aunque sea una absurdidad, digamos, porque, a ver, si la gente estudia derecho precisamente es porque no conoce las leyes la gente, por eso se estudia derecho, ¿no? O sea, no nacemos todos siendo abogados, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una cosa que en general se le exige a la gente, ¿no? Que conozca las leyes, ¿no? No puedes decir, yo es que no la conocía esta ley, ¿vale? Pero claro, ¿se puede hacer lo mismo con la legislación internacional? Por ejemplo, si yo voy a un mercadillo de Francia y cojo una moneda de allí, ¿se me puede acusar de no respetar cierto aspecto del código legal francés? O incluso, por ejemplo, si alguien está, digamos, comerciando con una moneda, pongamos, de Bangladesh, esto es un país que cita ella específicamente, ¿se le puede pedir al comerciante español o al comerciante alemán que conozca la legislación de Bangladesh? ¿De acuerdo? Ese es otro problema, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, fijaos que hay muchos aspectos, digamos, que lo que hacen es ponen en falso al mundo del coleccionismo y al mundo, digamos, del comercio de monedas, ¿no? Y todo eso las leyes deberían intentar evitarlo, ¿de acuerdo? Otro de los valores que destacaba Ursula Kampmann en su artículo era el valor de los derechos humanos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, a ver, el Estado alemán pues quiso aprobar leyes sin hablar primero con los afectados, que en este caso serían los comerciantes y los coleccionistas de monedas. O sea, eso es bastante absurdo, ¿de acuerdo? O sea, legislar de arriba para abajo, como si fuera el faraón, que su palabra es ley, ¿de acuerdo? Pues bueno, dista mucho de ser democrático y de ser justo. ¿De acuerdo? Lo normal sería hablar con los sectores implicados y buscar una solución que más o menos satisfaga a todos. ¿De acuerdo? Y luego también destacaba un poco el tema de que no solo el Estado quiso pasar el rodillo por encima del mundillo numismático alemán, sino que encima la prensa, que suelen ser sicarios de la información, pues trataban a los coleccionistas y a los comerciantes de monedas prácticamente como si fueran narcotraficantes, ¿no? Digamos que la prensa, muchas veces subvencionada por el Estado, pues era hostil. Y esos son fenómenos que pasan aquí en España, ¿no? La prensa muchas veces, el tratamiento que hace de esto, y esto por ejemplo lo ha tratado muchas veces a Óscar de Monedas Limpias y también por ejemplo Rubén de Faulis in Tempore, pues se ve muchas veces como las noticias están redactadas, parece prácticamente que el Estado les dicte las noticias, ¿no? Porque distan mucho a veces pues de ser objetivas o de ser neutrales, ¿no? Se ve claramente un posicionamiento muy a favor, digamos, de lo que es los sectores oficialistas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y en qué sentido no se respetan los derechos humanos? Bueno, pues no se está respetando la presunción de inocencia, no se está respetando el derecho a la propiedad del individuo, no se está respetando la libertad de un individuo para coleccionar y a través de esa colección pues formarse intelectualmente, etcétera. ¿De acuerdo? Otro valor que Ursula Kampmann destaca en su artículo es el valor de una buena cooperación entre asociaciones, por un lado, de coleccionistas y de comerciantes, ¿vale? Este punto es muy interesante y yo creo que aquí es donde se parece un poco a lo que yo vengo defendiendo, ¿no?, desde hace bastante tiempo, y es el hecho de que individualmente nosotros no somos nadie. Tibernumis no es nadie, es solo un coleccionista, y un comerciante solo pues lo tiene muy difícil si se tiene que enfrentar al Estado. Pero ¿qué pasa cuando los comerciantes se agrupan, se asocian? Ellos ya están asociados, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los coleccionistas? Pues que la gran mayoría no están asociados. Entonces, lo que hay que potenciar son las asociaciones.
¿Por qué? Porque cuentan con mucha representatividad. Si una asociación pues cuenta con 100 o 1000 socios o 2000 socios, imaginaos, ¿no? Pues esa asociación tiene una voz fuerte, potente, que merece ser escuchada. No es lo mismo hablar con una persona que con una persona que representa a 100, a 1000 o a 10.000 personas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde yo creo que Ursula K. Le Guin nos está dando un poco la hoja de ruta, ¿no? Lo que nos está diciendo es, hey, tenéis que afiliaros, tenéis que potenciar las asociaciones, ¿de acuerdo? Y en España ya tenemos unas cuantas. La más antigua de ellas, el Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona, el Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. Esta ya tiene 100 años. Puede tener mucha fuerza una entidad con 100 años de existencia, ¿de acuerdo? De historia. O sea, eso tiene una fuerza tremenda, porque demuestra que se colecciona desde hace mucho tiempo. Y además esta asociación pues defiende los derechos del coleccionismo. Otras asociaciones, la ANE, la Asociación Numismática Española, otra, NUMUS, de reciente creación, y que se ha creado un poco en función de este ambiente hostil que poco a poco va atenazando el coleccionismo, ¿no? NUMUS, o sea, ha nacido un poco para eso. Entonces, todas estas asociaciones tendrían un poco que ponerse de acuerdo para ir en una misma dirección y golpear más fuerte digamos, a favor de sus intereses, ¿de acuerdo? Porque no se trata de ir en contra de nadie, sino simplemente de garantizar que el coleccionismo de monedas, que ha generado tanto conocimiento, pues que pueda seguir existiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Ursula K. Le Guin, por último, nos dice cómo consiguieron doblegar parcialmente al Leviatán, al Estado, y ella esgrime 3 factores, ¿vale? 1, presión pública, es decir, tenemos que ser muchos y que se nos vea, que se nos escuche, y eso tiene que ser a través de las asociaciones, o sea, tiene que ser un poco, digamos, coordinando esfuerzos, ¿de acuerdo? Ella habla en concreto, pues por ejemplo, de la recogida de firmas. Numismática Activa hizo una recogida de firmas, pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues que el mundillo de la numismática no estaba suficientemente unido, ¿de acuerdo? O sea, yo desconozco quién firmó y quién no firmó, porque la mayoría de la gente pues firmó de forma anónima, se reunieron bastantes centenares, no sé ahora cómo debe estar el número de firmas, pero bueno, yo creo que la última vez me suena que eran 600 o 700, pero ahí no firmó todo el mundo, ¿vale? Entre otras cosas por rencillas personales, por otras historias, o miedo, lo que vosotros digáis, ¿de acuerdo? Pero digamos, da igual que esa recogida de firmas la haga NA. Si no os gusta que lo haga NA, pues que lo haga otra persona, y los de NA seguramente no tendrán ningún reparo en firmar la recogida de firmas que haga otra persona, que haga otro grupo, otra asociación, otro sector, ¿de acuerdo? Pero está bien hacer una recogida de firmas, ¿de acuerdo? Porque eso da presencia, ¿de acuerdo? En Alemania, si no estoy equivocado, se reunieron 40.000, ¿de acuerdo? Fijaos la diferencia del número de firmas, ¿vale? O sea, se necesitan muchas y eso exige unidad, ¿de acuerdo? Luego, conocimientos específicos de los juristas, o sea, se necesita tener a abogados que miren los recovecos de las leyes y a ver cómo podemos influir en que haya un redactado de las leyes que nos permita coleccionar de todo y con ciertas garantías, ¿de acuerdo? Y eso exige, pues bien, incorporar a esas asociaciones o a esas reivindicaciones gente del mundo jurídico que conozca el mundo jurídico español, porque cada país es un mundo, ¿de acuerdo? Y si no son los mismos coleccionistas que de manera altruista hacen eso, pues quizá a través de donaciones, de cuotas o de lo que sea, y ahí volvemos al tema de las asociaciones, pues contratar los servicios de algún bufet o de algún abogado que trate este tema y que esté especializado en temas de patrimonio, ¿de acuerdo? Y el tercer factor, o sea, el primero era la presión pública, lo de las firmas. El segundo, el conocimiento de los juristas, ¿no? O sea, que se lo miren abogados, no simplemente, por ejemplo, youtubers o coleccionistas, ¿de acuerdo? Pues el tercer factor sería que las asociaciones profesionales, digamos, actúen con diplomacia. Y yo creo que esto ya se está haciendo. Sí, en Madrid 2024 yo creo que esto ya se está haciendo, ¿de acuerdo? Si vosotros miráis los discursos que hizo, por ejemplo, Vico, ahí ya se ve esa diplomacia. O el hecho de que hayan invitado a gente de los sectores públicos.
para dar algo así como coloquios, conferencias, ¿no? Allí ya se están intentando trazar puentes. Esto ya os lo dije, que Madrid 2024 no es solo un super evento para compraventa de monedas. Ahí se está fraguando mucho más. Se está intentando establecer lazos, puentes, digamos, treguas, acuerdos, ¿vale? Con el Leviatán, con el Estado, ¿de acuerdo? Y es importante ayudar, no boicotear, sino ayudar a que eso sea posible, ¿de acuerdo? La unidad es importante porque el Estado, el Leviatán, es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que intentar, como el pez globo, ser lo más grandes posibles, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que contar con la diplomacia de las asociaciones de profesionales, ¿eh? Yo incluso aquí añadiría el mundo académico, ¿de acuerdo? Es muy importante que el mundo académico respalde que la numismática es importante, que no es algo así como un estudio 100% asimilable a la arqueología, y que por tanto que metodológicamente la numismática se desarrolla a través del coleccionismo, porque es lo que da trabajo de campo, es lo que permite estudio de campo a tanta gente que redacta artículos de numismática. Sin colecciones pues lo tendríamos crudo para redactar los artículos, porque la gente no está como para ir entrando en los museos ahí con un permiso especial, etcétera, ¿no? Y entonces, al final, el gran consejo que nos da Ursula Kampmann es que los coleccionistas se asocien. Indirectamente, lo que nos está diciendo Ursula Kampmann es: oye, haceos del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona, haceos de la ANE, haceos de Numus, ¿de acuerdo? Haceos de la Casa de la Moneda de Segovia, y de otras que deben haber por España, pero que no, perdonadme, pero no me las sé todas, ¿de acuerdo? O sea, lo que nos está diciendo es eso: asociaos, seréis más fuertes, y luego esas asociaciones que trabajen juntas, que se coordinen para golpear en el mismo lugar y hacer más, entre comillas, más daño, más fuerza, más presión, ¿de acuerdo? Pues bueno, espero que os haya interesado un poco el artículo de Coins Weekly. No es ninguna casualidad que Ursula Kampmann haya ido a Madrid 2024 y que presencialmente estuviera por allí. O sea, yo creo que ahí se están... Ursula Kampmann, entre otras cosas, yo creo que se le habrá preguntado por cómo lo hicieron en Alemania para pararle los pies, digamos, al abuso del Estado, ¿de acuerdo? A un exceso de celo del Estado, ¿de acuerdo? Y para mí no es ninguna casualidad que haya estado allí. Y para mí no es ninguna casualidad que precisamente de los 3 únicos artículos que se destacan en este Coins Weekly, precisamente uno vaya sobre este tema. O sea, está muy claro, ¿eh? Y ahora ya querría hacer solo una reflexión final, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Numismática activa a veces puede parecer a la gente maleducada, o que en las formas pues se pasa de la raya, ¿de acuerdo? Yo no lo niego, ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho a veces desde numismática activa, ¿de acuerdo? Pero hay que reconocer que lo que muchos youtubers han ido diciendo, algunos desde numismática activa, algunos desde fuera, ¿de acuerdo? Pero lo que se ha ido diciendo, el ruido que se ha ido generando, ¿no? En muchos canales de YouTube, yo creo que en el fondo está ayudando o ha ayudado a que esto se encarrilara, ¿de acuerdo? Seguramente pues al final nadie recordará las aportaciones individuales de cada una de las personas que pusieron granitos en esa playa, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final se trata de eso, ¿de acuerdo? Y yo en algún vídeo anterior os decía, tenéis que crear asociaciones, ¿vale? Si lo veis demasiado complicado, pues oye, haced más grande otra. O sea, haced más grandes las asociaciones que ya existen. Apuntaos a las asociaciones, hacedlas más fuertes. A través de vuestra cuota, que yo qué sé, por ejemplo, si os cuesta 50 o 100 euros al año la cuota de una determinada asociación, pensad que esto os lo gastáis fácilmente en 2 o 3 monedas, por no decir menos, ¿de acuerdo? Entonces no hay que ser tan tacaños y tener un poco de perspectiva. Las asociaciones son lo que nos va a salvar el pellejo, ¿de acuerdo? Sin asociaciones vamos a caer, pero como pollos sin cabeza. Pues bueno, espero que os haya gustado, espero que
que comentéis este vídeo sobre qué os parece todo el tema de Ursula Kampmann, del artículo que he comentado, publicado aquí en Coins Weekly, que me comentéis también, por ejemplo, si realmente os parece que Madrid 2024 se está transformando en una especie de cónclave para comenzar a tratar de estos temas con todos los bandos, con todos los agentes implicados. Y bueno, y si alguien tiene ideas para una solución o para estrategias que se puedan ir desarrollando, pues adelante, lo compartís en los comentarios y bueno, y lo hablamos, ¿de acuerdo? Pues nada, un saludo y nos vemos.